Hola, hola a todos y bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Qué alegría inmensa tenerlos por aquí, con el cafecito listo y los oídos bien abiertos para un chismecito de esos que te dejan con la boca abierta. Como ya pudieron adivinar por el título, hoy vamos a sumergirnos en un evento que hizo vibrar las redes sociales como un terremoto con epicentro en el mundo del espectáculo, un cumpleaños de esos que parecen sacados de una fantasía digna del mismísimo sultán otomano, el cumpleaños, damas y caballeros, del único e inigualable Kerem Bürsin. Sí, ese Kerem Bürsin que con solo una mirada nos pone el corazón a 1000 revoluciones y nos hace suspirar como colegialas enamoradas. Pero antes de que nos lancemos de cabeza al torbellino de la fiesta, los invitados sorpresa que dejaron a más de uno boquiabierto y todos los detalles alucinantes que hicieron de esta celebración algo digno de recordar por los siglos de los siglos, quiero pedirles un favorcito que no les tomará ni 2 segundos. Si son tan amables y generosos como siempre, denle un clic rapidito, pero rapidito, al botoncito de suscribirse. Y ya que están por ahí, no se olviden de activar la campanita, esa que parece un cascabelito travieso, para que YouTube les avise al instante cada vez que suba un nuevo vídeo con chismecitos picantes, noticias frescas de la farándula y todo, absolutamente todo, lo que está dando de qué hablar en el mundo del espectáculo. Vamos, no sean tímidos. Únanse a la familia de chismosos más cool de YouTube. Ahora sí, agárrense de sus asientos porque esto se va a poner bueno, buenísimo. Como todos ustedes, mis queridos chismosos, saben, Kerem cumplió años hace relativamente poco, y aunque él siempre ha sido un hombre bastante reservado con los detalles de su vida personal, esta vez por alguna razón misteriosa, se soltó el pelo, o mejor dicho, alguna hada madrina o duende travieso se encargó de soltárselo por él. Y es que las redes sociales, mis amigos, estallaron como una bomba de confeti, inundándose de fotos y vídeos de la celebración. Una fiesta que parecía un extracto directo de un cuento de hadas moderno, una Cenicienta al revés donde el príncipe no busca a la princesa, sino que celebra su propio reinado. Pero, ¿dónde fue la fiesta? ¿En un palacio con jardines infinitos? ¿En un yate navegando por aguas turquesas? Pues no, mis queridos. A diferencia de otros años en los que Kerem ha optado por celebraciones más ostentosas, esta vez decidió celebrar en un lugar mucho más íntimo, un rincón de lujo bañado en elegancia y discreción, un restaurante de esos que te hacen sentir como si estuvieras comiendo entre las nubes, con una vista espectacular que te roba el aliento con cada parpadeo. Olvídense de las fiestas multitudinarias con cientos de invitados, photocalls interminables y alfombras rojas dignas de Hollywood. Esta vez la lista de invitados fue selecta, cuidadosamente escogida, reservada solo para sus amigos más cercanos, esos que lo han acompañado en las buenas y en las malas, y sus familiares, el pilar fundamental de su vida. Pero ojo que aunque fue íntimo, no significa ni por asomo que fue aburrido, soso o falto de emoción. Todo lo contrario. Prepárense para un festín de detalles jugosos. Vamos a empezar, como es debido, hablando de la decoración, el alma visual de la fiesta. Impresionante. Simplemente impresionante. El lugar estaba adornado con una cascada de luces cálidas, de esas que te abrazan el alma y te hacen sentir en casa, flores exóticas que parecían sacadas de un jardín secreto y toques personales que reflejaban a la perfección la personalidad camaleónica y multifacética de Kerem. Había fotos de él por todas partes, como pequeños fragmentos de su vida esparcidos por todo el recinto, desde tiernas imágenes de su infancia, con esa carita de ángel que ya prometía conquistar corazones, hasta fotos de sus proyectos más recientes, esos que lo han catapultado a la fama internacional. Un verdadero viaje nostálgico a través de su vida y su prolífica carrera, un homenaje visual a sus logros y sueños cumplidos. Y dicen, aunque esto ya entra en el terreno de la leyenda urbana, que el pastel era una verdadera obra de arte comestible, una torre de varios pisos decorada con motivos cinematográficos, desde claquetas de cine en miniatura hasta rollos de película hechos de chocolate. Casi daba lástima comérselo. Un pecado digno de ser castigado con una sobredosis de azúcar. Pero lo que realmente hizo especial, inolvidable y digna de ser recordada esta fiesta, fueron, sin lugar a dudas, los invitados. Claro, estaban sus amigos actores, esos con los que comparte sets de rodaje, madrugadas de café y risas interminables, directores visionarios que han confiado en su talento y lo han guiado en su camino, y productores influyentes que apuestan por su carisma y profesionalismo. Pero la verdadera sorpresa, la cereza del pastel, el ingrediente secreto que le dio ese toque mágico a la noche, fue la prese. Nciade, redoble de tambores, por favor, su familia. Sí, lo que oyen. Su papá, ese hombre que siempre ha sido su mayor fan y confidente,
su mamá, la mujer que lo ha apoyado incondicionalmente en cada paso que ha dado, y su hermana Melis, su compañera de aventuras y la persona que mejor lo conoce en el mundo, estuvieron presentes para celebrar con él este día tan especial. Y no solo eso, sino que también viajaron desde lejos, cruzando continentes y sorteando usos horarios, para estar a su lado en este momento tan significativo. ¡Qué tierno! Un gesto que derrite hasta el corazón más helado. Ahora, y llegamos al punto álgido de la noche, hablemos de lo que todos, absolutamente todos, quieren saber. ¿Hubo alguna ex presente? ¿Se materializó el fantasma de las relaciones pasadas? ¿Estaba Hande Erçel, la mismísima reina del drama turco, en la fiesta? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen un poco turbias, ambiguas, dignas de un thriller psicológico. Oficialmente no hay fotos, vídeos ni testimonios de primera mano que confirmen la presencia de Hande en la fiesta. El silencio es sepulcral, como si un pacto de silencio hubiera sido firmado por todos los presentes. Pero y siempre, mis queridos chismosos, siempre hay un pero que nos hace mantener la esperanza y nos impide dormir por las noches. Algunos fans, esos que tienen ojos de halcón y oídos de murciélago, aseguran haberla visto entrando al restaurante discretamente, camuflada entre la multitud, como una espía infiltrada en territorio enemigo. Otros, más moderados, dicen que le envió un mensaje de felicitación muy especial, un mensaje cargado de sentimientos encontrados y palabras cuidadosamente elegidas. La verdad, mis queridos, no lo sabemos con certeza. La información es contradictoria, confusa, como un laberinto sin salida. Lo que sí sabemos, y esto es innegable, es que la ausencia de Hande, ya sea real o imaginaria, fue notoria y generó muchísimos comentarios en las redes sociales. La gente, mis amigos, no perdona nada. Están al acecho, listos para sacar conclusiones precipitadas y crear teorías conspirativas dignas de Hollywood. Más allá de los rumores sobre Hande que siempre añaden ese toque de picante a cualquier evento, la fiesta estuvo llena de momentos emotivos, de esos que te hacen saltar una lagrimita traicionera y te recuerdan la importancia de los lazos familiares. Dicen, aunque esto también entra en el terreno de lo extraoficial, que el papá de Kerem dio un discurso conmovedor, recordando anécdotas de la infancia de su hijo, esos momentos tiernos y divertidos que lo marcaron para siempre, y expresando su profundo orgullo por el hombre en el que se ha convertido. También hubo música en vivo, bailes improvisados y muchísimas risas contagiosas. Se notaba, se respiraba en el ambiente que Kerem estaba feliz, pleno y rodeado de personas que lo quieren de verdad, que lo valoran por lo que es y no por lo que representa. Una de las cosas que más llamó la atención de los fans, esos que analizan cada detalle con lupa, fue el look de Kerem. Para la ocasión, el actor eligió un traje elegante pero informal, una combinación perfecta de sofisticación y relajación, con una camisa desabrochada estratégicamente, dejando ver un poco de piel bronceada, y el pelo ligeramente despeinado, como si acabara de salir de una sesión de fotos para una revista de moda. Un estilo que le sentaba a la perfección, que resaltaba su atractivo natural y lo hacía lucir aún más irresistible. Nuestro Kerem siempre impecable, hasta cuando intenta no estarlo. Y hablando de looks, los invitados también se lucieron, sacando sus mejores galas del armario y compitiendo por el título del mejor vestido de la noche. Vestidos de gala deslumbrantes, trajes elegantes y sofisticados, accesorios llamativos que añadían un toque de glamour. Todos querían estar a la altura de la celebración, homenajear a Kerem con su mejor versión y dejar una huella imborrable en la memoria de todos los presentes. Pero volvamos a lo más importante, a la esencia de la noche, la diversión. Por lo que pudimos ver en las redes sociales, a través de las fotos y vídeos que se filtraron, la fiesta fue un completo éxito, un torbellino de alegría y buenos momentos. Hubo karaoke donde los invitados se animaron a desafinar sus cuerdas vocales y cantar a grito pelado sus canciones favoritas, juegos divertidos que sacaron el niño interior de cada uno, y hasta un photobooth, un rincón mágico donde los invitados pudieron tomarse fotos divertidas, hacer poses ridículas y crear recuerdos inolvidables para atesorar por siempre. Kerem se mostró relajado, despreocupado y disfrutando al máximo de la compañía de sus seres queridos. Ahora, vamos a hablar un poquito de los regalos, ese tema que siempre genera curiosidad y despierta nuestra vena más materialista. ¿Qué le regalaron a Kerem por su cumpleaños? Bueno, aquí también hay un poco de misterio, de secretismo. Algunos dicen, como si lo hubieran visto con sus propios ojos, que recibió un coche deportivo de última generación, un bólido que desafía la velocidad de la luz. Otros, más aventureros, aseguran que le regalaron un viaje a un destino exótico, un paraíso escondido en algún rincón del planeta.
Lo que sí sabemos con certeza, lo que es un hecho irrefutable, es que recibió muchísimos regalos hechos a mano por sus fans, cartas llenas de cariño y mensajes de apoyo incondicional. Y eso, sin duda, es el mejor regalo que puede recibir cualquier artista, la muestra palpable de que su trabajo es valorado y su persona admirada. Y es que Kerem Bürsin es mucho más que un actor guapo con una sonrisa encantadora. Es una persona talentosa, trabajadora, perseverante y con un corazón enorme. Siempre se ha mostrado agradecido con sus fans, reconociendo el papel fundamental que juegan en su carrera, y ha utilizado su plataforma para apoyar causas sociales importantes, dando voz a los que no la tienen y luchando por un mundo más justo e igualitario. Por eso, no es de extrañar que su cumpleaños haya generado tanta expectación y que sus fans hayan querido celebrarlo con él de todas las formas posibles, enviándole mensajes de cariño, creando vídeos homenaje y organizando eventos virtuales. La fiesta de cumpleaños de Kerem Bürsin fue, sin duda, uno de los eventos más comentados del año, un hito en el calendario social. Una celebración llena de alegría, emoción, sorpresas y detalles inolvidables que nos permitió conocer un poco más a fondo al hombre detrás del actor, al ser humano que se esconde tras la fachada de estrella de televisión. Y aunque no sabemos con certeza si Hande Erçel estuvo presente o no, lo que sí sabemos es que Kerem estuvo rodeado de personas que lo quieren, lo apoyan y lo valoran por lo que es. Y bien, mis queridos chismosos, llegamos al final de este vídeo lleno de chismecitos jugosos sobre el cumpleaños de Kerem Bürsin. Resumiendo, la fiesta fue íntima pero lujosa, con la presencia de su familia y amigos cercanos, una decoración espectacular que reflejaba su personalidad, música en vivo que puso a todos a bailar y muchísima diversión. La ausencia de Hande Erçel generó muchísimos comentarios y especulaciones, pero lo importante es que Kerem se mostró feliz, relajado y disfrutando al máximo de su día especial. Quiero agradecerles a todos desde lo más profundo de mi corazón, por quedarse hasta el final del vídeo, por acompañarme en esta aventura chismosa. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo contando todos estos detalles jugosos. Ahora, quiero saber su opinión, esa que siempre me interesa y me ayuda a mejorar. ¿Qué les pareció la fiesta de cumpleaños de Kerem? ¿Creen que Hande Erçel estuvo presente? ¿Qué le hubieran regalado ustedes a Kerem si hubieran sido invitados a la fiesta? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, si se divirtieron y rieron conmigo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos, que prometen estar aún más picantes y entretenidos. Muchísimas gracias por su apoyo. Son los mejores. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Que tengan un día lleno de chismecitos y alegría.